la enseñanza de hoy, en el día de hoy, es el poder de la sangre de Cristo. Muchos hemos oído hablar de la sangre de Cristo. Bueno, hoy vamos a ver en qué consiste el poder de la sangre de Cristo conforme nos enseña la palabra de Dios. Para entender el poder de la sangre de Cristo tenemos que entender que hay dos clases de pacto, según la palabra de Dios. Hay un pacto antiguo y un nuevo pacto. El pacto antiguo fue la alianza que Dios hizo con los israelitas en el Sinaí después de sacarlo de Egipto. ¿Cuál es la finalidad que se daba en ese antiguo pacto? Se estableció la ley de Moisés, o sea, los mandamientos. Pero los mandamientos eran de dos clases. Había unos mandamientos morales, que tenían un código moral, y otros que tenían que ver con códigos rituales. ¿Qué eran los códigos morales? Eran reglamentos sobre la justicia respecto a la conducta. Ellos marcaban o señalaban la pecaminosidad del hombre. Ya ustedes saben cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? Honrarás a padre y madre, no amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, y así sucesivamente los 10 mandamientos. Eso revela nuestra pecaminosidad. El hombre de una u otra forma viola los mandamientos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer cuando violamos los mandamientos de Dios? Conforme al antiguo pacto, tenemos que sucumbir o hacer los rituales religiosos, que era la sangre de animal para la expiación y reconciliación con Dios. Esto se basaba en un sacrificio de animales. La ofrenda de sangre de animal era la que nos justificaba ante Dios, el Padre, cuando se violaban los preceptos morales. Inclusive, nuestro Dios estableció eso cuando Adán y Eva pecaron. Hubo un ritual de sangre, precisamente para perdonar a Adán y Eva. Eso lo vemos en Génesis 3:21, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Obviamente que para hacer túnica de pieles de animales tenía que haber sacrificio de animales. Aquí vemos el primer sacrificio hecho por el mismo Dios por el pecado de Adán y Eva. Y en Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces vemos cómo la sangre de los animales se utilizaba para expiación de la persona, expiación de los pecados de la persona. Y en el verso 12 del capítulo 17 del mismo libro de Levítico nos dice: por tanto, esto es importante que lo miremos bien, lo que dice este versículo. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, esta advertencia o esta obligación para los hijos de Israel, o sea, los israelitas, como no para la iglesia: ninguna persona de vosotros comerá sangre, y el extranjero que mora sobre vosotros comerá sangre. Esta prohibición de comer sangre era porque la sangre de los animales era única y exclusivamente para expiación de pecado, y la que no iba a ser para expiación de pecado tenía que derramarse sobre la tierra. De ahí la prohibición de comer sangre para los israelitas. Para los cristianos no, para los gentiles no está esa prohibición. Ahora, si usted está prohibido de comer sangre porque usted considera que es pecado comer sangre, pues no lo coma. Pero desde el punto de vista de lo que establece los mandamientos de Dios a través de la palabra de Dios, no hay ninguna prohibición para que nosotros los gentiles no podamos comer alimentos hechos con base de sangre. Así que si usted quiere comer alimentos hechos con sangre de animales, puede hacerlo. Y si usted se abstiene porque considera que es pecado, pues para usted es pecado. No entremos en esa clase de discusión. Pero lo que sí es claro es que esa prohibición era para los israelitas, porque la sangre se utilizaba para el sacrificio por expiación de los pecados. Pero estos rituales desaparecen con el nuevo pacto. La cruz es el final definitivo del antiguo pacto, y así nos dice Hebreos 8:13, que dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces vemos aquí en qué consistía el antiguo pacto que estableció Dios, que se basaba primero de todo en la ley mosaica, que tenía dos puntos de vista: uno que era moral, la ley moral, y otra era la ley ritual. La ley moral está vigente, es un pacto eterno, es una obligación eterna para todos nosotros, donde estamos 10 mandamientos que tienen que ver con reglamentos sobre la justicia respecto a la conducta sexual, que tenemos que todavía seguir cumpliendo. Pero obviamente que no hay ninguna persona que no viole estos preceptos, y el que viola uno de estos preceptos se hace culpable de todos los preceptos anteriores. En el antiguo pacto, cuando se violaban estos preceptos, este código moral, tenía que establecerse los rituales religiosos, o sea, sacrificio por medio de la sangre de animales. En el nuevo pacto sigue vigente la ley moral, está vigente, porque es un pacto perfecto que Dios hizo con nosotros.
Así lo dice Romanos 7:12, dice, de manera que la ley y a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué es bueno los mandamientos morales? Porque demuestran nuestra pecaminosidad, de que bueno no hay ni uno que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos de alguna u otra forma. Cuando nosotros llegamos a la ley de Dios, que nos revela la ley moral, que nos revela la pecaminosidad del hombre, nos demuestra la maldad de cada uno de nosotros, que somos pecadores. Y en Romanos capítulo 7, verso 7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? O sea, la ley es pecado porque demuestra nuestra pecaminosidad, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no diera no codiciar. En otras palabras, nosotros conocemos que estamos en pecado cuando nos enfrentamos a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es como un test que revela nuestra pecaminosidad. En el antiguo pacto tenemos que recurrir a la sangre animal. En el nuevo pacto no. Cristo se hizo maldito por cada uno de nosotros. Si aceptamos, ponemos la fe, la mirada en ese sacrificio de Cristo. Pero tenemos que tener en cuenta que la ley de Dios, la ley moral, fue nuestro maestro que nos guió a Cristo por confiar en él. Nosotros confiamos en Cristo, la ley moral nos guía a Cristo. En Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿qué hacemos en conformidad al nuevo pacto cuando violamos la ley moral? Dice que los mandamientos, entendemos que los mandamientos rituales, o sea, sacrificios animales, fueron abolidos por la ley de Cristo. Ya no tenemos que recurrir a sacrificios animales para el perdón del pecado. Cristo sacrificó la justicia de Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y elimina el sistema de sacrificios animales para perdón de ellos. En Lucas 22:20 nos dice, de igual manera, después que hubo cenado, después se estableció el nuevo pacto, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros me derramamos. Aquí vemos que en la comunión, lo que nosotros llamamos Santa Cena, o la Cena del Señor más exactamente, nuestro Dios Jesucristo estableció el nuevo pacto. Y en Romanos 33:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, o sea, sin los rituales que establecían, los rituales religiosos que establecían como el sacrificio de animales. Ya no tenemos que recurrir al sacrificio de animales para ser justificados, sino que somos justificados por la fe sin hacer las obras de la religiosidad que establecía la ley mosaica. Y en Hebreos 9:13 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificada para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos que la sangre de Cristo, ¿cuál es la función de la sangre de Cristo? Es limpiar nuestra conciencia, nuestra mala manera de vivir, para que podamos servir al Dios vivo. La sangre de Cristo nos revela, cuando nosotros recurrimos a ella, nos revela nuestra pecaminosidad y nos limpia nuestra conciencia. ¿Por qué no limpia nuestra conciencia? Porque sabemos que necesitamos de Cristo para que poder ser justificados ante Dios. Y además, otra función que tiene la sangre de Cristo es redimir nuestros pecados. Solamente cuando nosotros confiamos en Cristo, somos redimidos de nuestros pecados. En Hebreos 10:18 nos dice, donde pues hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya Cristo nos redimió a través de su sangre preciosa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos da, abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo a un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿cuál es el motivo de la sangre de Cristo? Demostrar el amor de Dios por nosotros, reconciliarnos con Dios y recibir el don de vida eterna. Ese es el objetivo de la sangre de Cristo, demostrar el amor de Dios por nosotros, reconciliarnos y recibir el don de la vida eterna, porque por obra nadie se salva, solamente por la fe puesta en Cristo, a través de su sangre preciosa de sacrificio en la cruz del Calvario, es el que nos redime de nuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la sangre de Cristo tiene poder, sí,
Tiene poder para limpiar nuestra conciencia de nuestra mala manera de vivir, de creernos buenos, para que podamos servir al Dios vivo. Y también nos justifica ante Dios por la obra de Cristo por medio de la fe en Él. Pero la sangre de Cristo no tiene poder para echar fuera demonios. Muchas personas utilizan la sangre de Cristo para echar fuera demonios. ¿Qué tenemos que hacer para echar fuera demonios? Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al demonio y Él irá de nosotros. Entonces tenemos que someternos a la obediencia a la palabra de Dios y resistir al maligno. Eso lo tenemos que hacer para echar fuera demonios, no es buscar la sangre de Cristo. Pero algunos dirán: pero yo he usado la sangre de Cristo para echar fuera demonios y no ha funcionado. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando nosotros utilizamos cosas que no dice la Biblia y funcionan. Algunos utilizan también la sangre de Cristo para protección del maligno o para protección de la mala obra. Tampoco la Biblia señala que debemos usar la sangre de Cristo para eso. Repito, la sangre de Cristo es para limpiar nuestra conciencia de nuestra mala manera de vivir y de justificarnos ante Dios, de hacernos aptos de llegar a su presencia. Tampoco podemos utilizar la sangre de Cristo para obtener sanidad de enfermedades. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos enfermos? Cuando sentimos que nuestra fuerza se nos escapa, que alguna penuria o dolor nos está agobiando, tenemos que hacer como hizo nuestro Señor Jesucristo, orar como Él hizo. En Lucas 22:42, mire cómo oró Jesucristo, dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál es la consecuencia de orar de esta forma? Que aceptamos la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Es decir, que cuando nosotros oramos, como oró nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos pasando por penalidad, Dios nos va a fortalecer para que aprendamos a afrontar, porque no sabemos cuál es el propósito de Dios a través de esa penuria o enfermedad para que Dios pasando. Muchas veces, cuando nosotros oramos para que Dios nos quite una enfermedad, podemos estar peleando contra Dios mismo. El mismo Dios que de pronto ha permitido esa enfermedad a nosotros para que aprendamos a confiar en Él. Entonces, más bien es aprendamos a decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo: si quieres, pasa de mí esta dolencia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre tenemos que abogar o pedir que se haga la voluntad de Dios. Y además, también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 8:28, nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, cuando dice todas las cosas, tanto buenas como malas, ayudan a bien. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, no importando si las circunstancias son buenas o malas, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas que nos sucedan. Pero algunos dirán: a mí me funciona echar fuera demonios utilizando la sangre de Cristo, a mí me funciona la protección, porque una vez oí un hermano que dijo que tenía un dolor en el brazo grande y estaba en el baño y nadie lo podía socorrer, y dijo: la sangre de Cristo tiene poder, y el dolor se le quitó, el dolor del brazo. Pero le funcionó, ¿verdad? Otro dijo que una vez iba en un bus y iban a atracar a todos los del bus, y él dijo: la sangre de Cristo me protege, y atracaron a todos los del bus, y esa persona que invocó la sangre de Cristo, los atracadores ni la vieron, pasaron de largo, no le quitaron nada. Entonces dice la persona que le funcionó eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros invocamos la sangre de Cristo no para cosas que Dios no nos ha mandado, pero funciona? Entonces tenemos que tener en cuenta que no todo lo que funciona está conforme a la palabra de Dios, y no todo lo que funciona es correcto ante los ojos de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto en Mateo 7:21, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no todo lo que funciona es correcto ante los ojos de Dios. Muchas veces estamos exaltando nuestra propia fe, demostrando que tenemos fe más grande que todos los que están por ahí y los que están a nuestro alrededor, por el cual Dios nos protege a nosotros. Y no todo lo que funciona glorifica a Dios. Tenemos que hacer las cosas que glorifican a Dios, y las cosas que glorifican a Dios son las que están conformes a su voluntad. Porque muchas veces, a través de una oración egoísta, que podamos nosotros estar invocando la sangre de Cristo, estamos invocando realmente a nuestra intención egoísta. Buscamos que se haga lo que nosotros queremos. En 1 Corintios 10:31 el Señor nos dice, inspirando al apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que nosotros vamos a invocar la sangre de Cristo que sea para la gloria de Dios. Y la única forma de glorificar a la sangre de Cristo a través de invocación a la sangre de Cristo es cuando nosotros lo hacemos conforme a su palabra. Lo hacemos para limpiar nuestra conciencia, nuestra manera de vivir, y de justificarnos ante Dios por la limpieza de nuestros pecados a través de las obras redentoras de Cristo en la cruz del Calvario.
Vuelvo y repito, la sangre de Cristo no es para echar fuera demonios, ni para pedir protección del maligno, ni de la mala hora, ni para obtener sanidad de enfermedades, ni para que la sangre de Cristo nos cubre y nos proteja de una mala hora. No, Cristo nos protege, Cristo nos cubre con su presencia en todo momento de que nosotros salimos de nuestra casa hasta que regresamos, y inclusive estando en nuestra casa. Siempre el poder de Dios está sobre nosotros protegiéndonos, porque Él nunca nos ha desamparado y nunca nos abandonará. Entonces aprendamos a usar la sangre de Cristo para lo que realmente es, para perdón de pecados, para reconciliarnos ante Dios, para limpiar nuestra conciencia de nuestra mala manera de vivir, para que aprendamos a vivir conforme a su palabra, para que aceptemos que somos malos y que solamente cuando empezamos a vivir conforme a su palabra podemos ser justificados y santificados en este proceso que Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia a su palabra. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy, el poder de la sangre de Cristo. Esperamos que a través de esta enseñanza nosotros podamos aplicar realmente lo que significa el poder de la sangre de Cristo sobre nosotros, que es para modificar o cambiar